Bienvenidos a PruebaText, la primera plataforma de talleres y orientación en la educación primaria, secundaria, universitaria y también de trabajo. Y en este episodio, este taller al que estás suscrito de inteligencias múltiples, debemos iniciar con ¿qué es la inteligencia? Quienes habla y saluda el profesor César Ferrer. Bienvenidos a todos. ¿Qué es la inteligencia? Es uno de los conceptos que tiene más de 1000 definiciones. A lo largo de la historia de la humanidad, en distintos procesos históricos, han habido muchos conceptos y existen miles de definiciones, o más de 1000 definiciones, por lo menos. Todas llegan más o menos a un acuerdo. Es que la inteligencia es una capacidad, es una habilidad que permite adaptar, cambiar una realidad existente, resolver un problema y razonarlo para mejorar una situación en un contexto determinado. Cuando digo una situación interna, una situación externa, una situación social, y es lo que se llama actos inteligentes. Todos, en algún momento determinado del día o de nuestro día a día, y las 24 horas del día, para decirlo de esa manera, estamos realizando acciones que proceden de la inteligencia. En sí, estas definiciones desde Aristóteles, Sócrates, Platón, Pitágoras, hasta pasando por los distintos filósofos y pensadores desde la Edad Media a la actualidad, han tenido un concepto de qué es la inteligencia. Pero es en el siglo XX, con el desarrollo de la escuela de psicología a nivel global, de la escuela de psiquiatría, del desarrollo exponencial de la educación y la pedagogía, que se busca un concepto clave y que dé en la orientación de qué es la inteligencia. Durante mucho tiempo se creyó que la inteligencia era una sola. Bueno, si sabías leer, si sabías escribir, si sabías resolver un problema matemático, eres inteligente. Y si no, no lo eras. Es decir, había una tendencia a decidir quién era y quién no era inteligente. La inteligencia, históricamente, ha tenido distintos periodos. Pero la inteligencia, según algunos autores, como dije al principio, hay muchos autores. Te preguntarás cuáles, muchos. Pero voy a tomar autores en los que se basó y se basa el concepto actual de inteligencia y de donde derivan los demás razonamientos de qué es la inteligencia. ¿Eres inteligente? ¿Soy inteligente? ¿Somos inteligentes? Pues la respuesta es que sí, solo que poseemos, y es lo que vamos a ver en este taller de inteligencias múltiples, al menos 8 inteligencias que poseemos como seres humanos y que podemos desarrollar. Pero vamos con lo que nos atañe a este momento. ¿Qué es la inteligencia? Para Alfred Binet, la inteligencia es una facultad del conocimiento dirigida hacia el mundo exterior y que trabaja para reconstruirlo en su totalidad a partir de pequeños fragmentos dados. Es importante señalar que Alfred Binet fue el creador del test de coeficiente intelectual a principios del siglo XX. Esa escala psicométrica que indica cuánto es tu coeficiente intelectual y que se basa en unos problemas matemáticos y unos problemas de lenguaje. Es decir, es muy limitado. Durante 70 años, todavía se utiliza en la actualidad, se utilizó como una medida estándar para decidir si tú eras o no eras inteligente y qué podías llegar a ser o no ser. Ese fue el desarrollo. Tomaba en cuenta Binet y su grupo de estudiosos que el ser humano internamente todo procedía del exterior y por ende lo interno no importaba mucho. Es decir, lo que estaba dentro de tu cerebro, lo que estaba dentro de tu pensamiento, dentro de tu ser, no se tomaba en cuenta en esos ámbitos. Y tampoco, obviamente, para este test psicométrico. Pero años más tarde, el padre de
la teoría cognitiva, el que revolucionó la educación y todas las escuelas de psicología, pedagogía, orientación y todo el ámbito de aprender, de desarrollo, aprendizaje. Jean Piaget, el gran Jean Piaget, que de seguro has escuchado porque lo vemos, si no estudiaste una carrera en el área social, por lo menos lo tuviste que haber visto en algún momento de tu secundaria o en la universidad por distintas problemáticas que se plantean donde Piaget abarca distintas teorías. Para Piaget, la inteligencia es el resultado de la interacción de factores tanto internos como externos al individuo, producto de la interacción del niño, de la niña, del joven, que cambia sustancialmente a medida que evoluciona, considerando la influencia de la herencia en el proceso cognitivo. Es decir, aquí Piaget va más allá que los demás teóricos en más de 2000 años en el mundo y de la escuela conductista y de Binet. Piaget dice, el ser humano tiene la capacidad, la inteligencia, es esa capacidad, esa habilidad tanto interna de tu ser, de todo tu ser, como externa, y va más allá, tomando en cuenta y como referencia a la biología. Habla de un proceso también hereditario que va contigo y de la cultura y el contexto en donde te desenvuelves. Es decir, le da una integralidad a la inteligencia. No se queda con eso, no, yo te lleno. Eres un envase vacío y yo decido qué vas a hacer. No, Piaget rompe el esquema y crea esa teoría cognitiva que habla de los 4 momentos de aprendizaje y del estadio, donde desarrollamos nuestra inteligencia. También Brunner, al igual que Ausberg, que Vygotsky, pero Brunner, Jerome Brunner, otro de los grandes referentes de la educación y de la psicología, habla que la inteligencia es una estructura dinámica, es decir, no está quieta, no está quieta, y es susceptible de ser desarrollada por efectos del ambiente y la experiencia. Es decir, la experiencia, el ambiente, el contexto, la cultura, la familia y la formación que hayamos obtenido y que nos hayan dado en un tiempo va a ser determinante en el desarrollo de nuestras inteligencias, en nuestro proceso de hacer actos inteligentes. Pero ya estos autores, Piaget, Brunner, Vygotsky, que no los tengo escrito acá, pero Vygotsky habla de la construcción social interna, externa que tiene el individuo de la inteligencia. Es decir, que es la capacidad de resolver uno o más problemas, de cambiar, de adaptarse y que tanto lo interno como lo externo y lo hereditario va en el proceso de inteligencia que tenemos como seres humanos. Años más tarde, luego de ya sustentadas las teorías cognitivas, constructivas, conductuales, del aprendizaje, la inteligencia y de los procesos cognitivos, vino un investigador, profesor, psicólogo de la Universidad de Harvard, con su equipo, Proyecto Cero, y un grupo de colaboradores que pasaron años haciendo una investigación y hablaron del tema y el taller que estás presenciando. ¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿De dónde vienen? Y es que Howard Gardner, el que está aquí a la derecha, no yo, el que está acá, viendo el cerebro con las inteligencias, su teoría de las inteligencias múltiples, predijo, investigó y dijo, ¿por qué Michael Jordan, que es el hombre, uno de los mejores basquetbolistas, no futbolistas, basquetbolistas de la historia, tenía un desarrollo inteligente muy por encima de las capacidades de los demás jugadores en cuanto a la inteligencia corporal, sinestésico corporal? Pero Albert Einstein era inteligentísimo en el área de matemática, en el razonamiento lógico deductivo, inductivo deductivo, pero no practicaba y le costaba hacer hacer actividad física. También empezó a ver Gardner, porque hombres que llamaban en ese tiempo, porque ya ese concepto ha ido cambiando, de exitosos, porque ganaban millones de dólares, pero no tenían amigos, no tenían pareja, les costaba interactuar,
pero habían logrado un habían potenciado su inteligencia financiera, que va unida a la inteligencia matemática y a otra inteligencia que vamos a ver a continuación, pero en su vida interior, en su vida de interacción social, en su vida interna, el hombre estaba vacío. Porque había algunas personas que eran excelentes pintando y hacían obras de arte con mucha facilidad, con una facilidad tremenda, y a otros les costaba inclusive hacer un garabato. Y es cuando Gardner empieza a hacer un estudio con pacientes con daño cerebral, con niños con daño cerebral, pero también empieza a hacer investigación con gente de todos los estratos sociales y de todas las capacidades, y llega a la conclusión que el ser humano, científicamente, psicológicamente comprobado, que el ser humano posee unas capacidades, que desarrolla una más que otras, y es el contexto, es la educación y la formación que hayas tenido en tu escuela, en tu familia, en tu sociedad, que permite el desarrollo máximo de las capacidades. Y es aquí cuando Gardner dice, hay que equilibrar las inteligencias, y se equilibran con herramientas y actividades que desde la niñez, la juventud y también en la adultez se pueden reforzar para potenciarla. Él habla de 8 inteligencias. ¿Cuáles son estas inteligencias? La inteligencia verbal lingüística, que es la capacidad no solamente de expresarnos de manera oral, escrita, sino también de los gestos, de la semántica, de la clasificación, de la oratoria, de la expresión. La inteligencia lógico-matemática. Y Gardner va más allá de que es la persona que sabe resolver un problema en física, en química, en matemática, utilizando el método de álgebra más adecuado. No, va más allá y dice que la inteligencia lógico-matemática también es la capacidad de ese razonamiento, de tomar decisiones, y une, por eso dice lógico-matemática, donde une toda la parte metódica de álgebra, pero también el razonamiento lógico, inductivo y deductivo que poseemos y que nos hace tomar decisiones, acertadas o no. La inteligencia visual espacial, la capacidad de diseñar, de crear, de ordenar en un espacio determinado a la manera casi perfecta de algo. La inteligencia musical, que es la capacidad interna de expresarnos, pero no solamente interna, sino también externa. La inteligencia musical no está dada solamente para esos grandes compositores, cantautores, ejecutantes de distintos instrumentos musicales, sino que la inteligencia musical también nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos da estado de ánimo. Tararear una canción, acordarse de una canción, también nos une a distintos elementos con las otras inteligencias. Es decir, el canto de un ave, que la interpretemos, que la asociemos con un recuerdo, es un acto inteligente que estamos utilizando en sí. La inteligencia interpersonal, que es la capacidad de relacionarnos con el otro, de tener empatía con otra persona, pero también de dirigir, de generar soluciones a hechos sociales, culturales determinados, en un momento y un contexto determinado de tu vida y de la sociedad. La inteligencia intrapersonal, que es la capacidad que poseemos los seres humanos cuando la desarrollamos al máximo, de conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones, de hacernos esas preguntas filosóficas que se han hecho a lo largo de los tiempos todos los hombres y mujeres. Y es, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Pero también la capacidad de autorregularme emocionalmente, de saber qué siento y qué busco. La inteligencia naturalista, que es esa capacidad de desarrollar no solamente el amor por el ambiente, sino de clasificar, ordenar patrones y generar un proceso de ayuda a ese ambiente, no solamente de amar el animal y la planta, sino de generar conciencia en sí. Y la inteligencia corporal kinestésica, que es la capacidad de expresar con nuestro cuerpo, de utilizar nuestro cuerpo para dramatizar, para hacer teatro, para generar habilidades deportivas al máximo, y también para diseñar y elaborar objetos. Es decir, estamos hablando de 8 inteligencias que posee el ser humano.
¿Cómo desarrollar la inteligencia? La inteligencia, como lo dice Gardner y los grandes autores que vamos a ver en este taller de inteligencia múltiple, con las diferentes referencias bibliográficas, es que el desarrollo de la inteligencia se basa en practicar con herramientas que son actividades, así como cuando aprendemos a conducir, como cuando aprendemos a leer, como cuando aprendemos a manejar un computador, un ordenador o un nuevo software, como lo aprendemos con una serie de pasos y con hábitos continuos que nos permiten manejarlo a la perfección al tiempo. Así es como se desarrolla la inteligencia. Si quiero potenciar mi inteligencia matemática, si quiero potenciar mi inteligencia lingüística, debo utilizar una serie de herramientas y actividades que me permitan a corto, mediano y largo plazo desarrollar y potenciar. Digo potenciar porque Gardner y los grandes estudiosos de las inteligencias dicen que el ser humano en sí es inteligente, solo que debe potenciar esa inteligencia que tiene dormida en sí o que no ha desarrollado al máximo. ¿Cómo la desarrollamos? Con aplicación, con creatividad y hábitos, integrando la aplicación, es decir, llevar a la acción esas herramientas y estrategias que te traemos aquí en la prueba text y otras que te vamos a sugerir, es decir, ponernos a tono con lo que creemos, con lo que buscamos. La creatividad. Ser inteligente es ser creativo en cualquiera de las 8 inteligencias, inclusive en las inteligencias tradicionales. La creatividad es un acto que permite solucionar un problema, crear algo que no existe, mejorar algo que ya existe, y es un acto inteligente que utiliza todas las inteligencias y hábitos. El hábito de practicar, el hábito de desarrollar la herramienta que te dé. De nada vale ir a un curso de inglés, ir a un curso de matemática, que el profesor me explique con distintos métodos, si yo no lo practico, si yo a los días, a la hora no practico lo que me han enseñado o las orientaciones que me han dado. Es decir, aplicación, creatividad y hábito. La integración permite la resolución de actos inteligentes. Potencia tu inteligencia aquí en ApruebaText. Vamos a iniciar en el próximo video a conocer y potenciar cada inteligencia. Te invito a ver el próximo video y a hacer el test de inteligencia múltiple que a continuación te vamos a dejar acá. Les habló César Ferrer en ApruebaText, la primera plataforma de orientación y mediación de los aprendizajes y de la inteligencia creativa.